Qué bueno tenerlos acá. Y por supuesto agradecer al vicepresidente del Senado de la República, el senador José Antonio Gómez, y al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado. Estamos presentando, como ha señalado Carolina, la 7ª versión de este balance al Poder Legislativo. Y estamos muy satisfechas del trabajo que hemos realizado y esperamos, como en años anteriores, tener un diálogo fructífero con estas autoridades colegisladoras sobre el desempeño del Congreso Nacional, el desempeño de los congresistas, los avances alcanzados en materia de derechos humanos, los desafíos pendientes y la agenda legislativa que el Gobierno y el... perdón, porque si no nos vamos a ver como separados. Y si se pueden mover un poquito para acá para que yo alcance el... Gracias. Siempre esta presentación tiene así un toque de informalidad. No por eso menos serio ni menos riguroso o preocupante las cosas que podamos decir. Como decía, esperamos tener un diálogo fructífero como en años anteriores con los órganos las máximas autoridades de los órganos colegisladores respecto a los avances alcanzados, los desafíos pendientes y principalmente la agenda legislativa que este año 2013 el Gobierno y el Congreso Nacional van a impulsar. Este no es un año cualquiera, es el último año de la administración del presidente Sebastián Piñera, es el último año del cuatrienio legislativo y también es el año en que conmemoramos 40 años del golpe de Estado que instaló una dictadura militar en reemplazo de las autoridades civiles democráticamente elegidas, que se caracterizó por gravísimas violaciones a los derechos humanos, como es sabido en el mundo entero, violaciones que tienen consecuencias hasta el día de hoy. Justamente por eso consideramos que es muy pertinente la evaluación que hay que realizar sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que corresponde al Poder Legislativo. Es pertinente esta evaluación, aunque ciertamente es bastante compleja, o si no avanzaríamos más rápido. Respecto de eso, el año 2000, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2012, que es el periodo que comprende esta publicación, se presentaron 626 proyectos de ley en las más diversas materias, dando cuenta del interés tanto de parlamentarios como del Ejecutivo en discutir un conjunto de temáticas. Y, como señaló Carolina, muchas veces vemos que pese al interés de los diputados y senadores de debatir diversos temas, estos no llegan a ningún puerto por la falta de, por el excesivo rol que se confiere al Ejecutivo en esto. Principalmente las mociones provienen de diputados y senadores y son mociones conjuntas, por sobre las mociones que presentan las coaliciones, como la Coalición por el Cambio, las mociones de la concertación. Y en el mismo periodo se aprobaron 91 leyes que fueron publicadas en el Diario Oficial. Estas leyes, el 65% corresponde a mensajes presidenciales, la mitad de estos mensajes presidenciales corresponde a iniciativas del presidente Piñera, el 14% a iniciativas de la expresidenta Bachelet y el 1% a iniciativas del presidente Lago. Y también tenemos un 20% de leyes que corresponden a mociones de diputados y un 15% de leyes que corresponden a mociones de senadores. Ahora, respecto a los contenidos. Los principales avances detectados en el año 2012 corresponden, como es bastante conocido, a la dictación de la ley que establece medidas contra la discriminación. Esta ley fue aprobada tras 7 años de discusión parlamentaria, marca un hito en la protección y el reconocimiento de la diversidad sexual al prohibir expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero también es bastante conocido que las medidas establecidas en esta ley son extremadamente limitadas. No se establece una institucionalidad pública, no se establecen medidas preventivas, campañas, acciones educativas, capacitación ni acciones afirmativas.
Otro avance es la presentación del proyecto de ley que crearía una subsecretaría de Derechos Humanos, que sin duda es una iniciativa relevante, y consideramos que en la discusión parlamentaria se debieran mejorar algunos aspectos. Voy a señalar solo algunos, el resto está en la publicación que imagino que con mucho interés van a revisar. Debiera contar con una unidad especializada en derechos humanos de las mujeres, debieran incorporarse mecanismos en todos los ministerios y servicios públicos, mecanismos para la protección, promoción, y garantía de los derechos humanos. Y también, y esto no está incorporado en ninguna parte de la iniciativa, mecanismos para la participación de la ciudadanía en la definición de estas políticas públicas. Y especialmente un mecanismo de carácter permanente para la calificación de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, y tomando en cuenta la particular dificultad que enfrentan las mujeres para reconocer y relatar las experiencias de violencia sexual sufridas en este periodo, también debiera contar la subsecretaría y este mecanismo permanente con un ente especializado para el adecuado registro y calificación de estos casos. También valoramos el avance en el proyecto de reforma a la sociedad conyugal que presentó el presidente Piñera el año antepasado y que acaba hace unos meses atrás pasar al Senado para cumplir su segundo trámite constitucional. Como ustedes saben, la sociedad conyugal es una de las leyes más retrógradas que existen en el país, en que se discrimina a las mujeres, privándola de todo derecho, privándola de la administración de los bienes sociales y de la administración de sus bienes propios, limitando su capacidad jurídica y subordinándolas al marido solamente por el hecho de ser mujeres. Esta ley ha sido ampliamente repudiada por organismos internacionales, e incluso hay un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Sonia Arce, contra el Estado de Chile. En definitiva, el presidente Piñera presenta este proyecto, lo hemos apoyado en su discusión durante todas sus etapas, sus distintos trámites en la Cámara de Diputados, aunque lamentamos que todavía no se ha incorporado un régimen de coadministración, porque si a partir de esta reforma, porque ahora no lo es, ahora los bienes sociales son del marido, a partir de esta reforma se pasa a reconocer que los bienes sociales pertenecen a ambos cónyuges, lo lógico, tratándose de un patrimonio común, es que las decisiones sobre administración y disposición de estos bienes también sean decisiones comunes. Esos serían los avances. Ahora vamos a ver los desafíos pendientes. Ciertamente hay un conjunto bastante amplio de obligaciones internacionales que todavía no se han cumplido, y en eso el rol del Poder Legislativo es fundamental. Bueno, la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos ciertamente es importante, es un ente gubernamental, pero no reemplaza la necesidad de contar en el país con una Defensoría de las Personas para la protección y defensa de los derechos humanos. Otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está flagrantemente, por así decirlo, pendiente de cumplimiento, que data del año 2005, en el caso Palamara contra el Estado de Chile, es la que dispone reformar la justicia militar para limitarse solamente. Me pareció más ilustrativo poner exactamente lo que dispone esta sentencia en este punto: limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a esta justicia. No sé por qué lo borré. Garantizar el debido proceso en la jurisdicción de los tribunales penales militares. Lo copié mal, pero se entiende que tiene dos sentidos. Limitar que únicamente la justicia militar pueda juzgar a militares por delitos militares cometidos en servicio activo, y garantizar el debido proceso. Esto no se ha cumplido, si bien en el año 2010 se reformó la justicia militar para excluir a los civiles cuando son imputados. Hoy en día los tribunales militares siguen conociendo de delitos comunes cometidos por militares en contra de víctimas civiles, y eso no cumple ningún estándar internacional. El gobierno postergó la reforma cuando el año 2010 se sacó a los civiles como imputados, postergó la reforma que terminaría de dar estas garantías
de justicia, pero lamentablemente con posterioridad no se ha presentado ningún proyecto en este punto. Y las mociones parlamentarias, porque los parlamentarios sí han intencionado esta discusión, no han llegado a ser discutidas. Tampoco se ha cumplido con lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso Almonacid contra el Estado de Chile en el año 2006 sobre derogación del decreto ley de amnistía y que también ha sido reiterado por otros organismos internacionales. Y el debate legislativo, que tampoco ha tenido lugar, sobre las mociones presentadas por parlamentarios para consagrar la improcedencia de las amnistías, de la prescripción o de indultos respecto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar o en otros periodos. En otro ámbito, en el ámbito del reconocimiento y protección de las relaciones familiares, respecto de lo cual la Corte Interamericana se pronunció en el caso Atala, como ustedes saben. Lamentamos que no ha habido ningún debate en el Parlamento sobre matrimonio igualitario y también la poca prioridad, porque esa es la realidad, la escasa prioridad que se le ha asignado al debate del acuerdo de vida en pareja, que presentó el presidente Piñera en agosto del 2011. Un año y medio después de la presentación de este proyecto, anunciado en la campaña presidencial, nunca ha tenido urgencia y eso no nos parece una buena señal para favorecer el debate. Además, en esta propuesta se apunta principalmente a regular las relaciones patrimoniales, los bienes comunes, las herencias, los derechos previsionales, seguridad social, pero no se reconoce el estatuto de familia que estas uniones tendrían. Expresamente, por ejemplo, se priva de reconocer que estas uniones darían lugar a estado civil y no solamente sería una unión, una relación contractual. Por otra parte, continúa estancada la reforma al sistema electoral. Los anuncios del gobierno en el año 2011 sobre presentar propuestas de reformas políticas no se cumplieron en la medida anunciada y pese a que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay un mayoritario respaldo a reformar el sistema electoral, estas mayorías no han podido superar la barrera de los quórum altísimos exigidos, por lo tanto se ha impedido, principalmente porque la Unión Demócrata Independiente ha rechazado y parte de Renovación Nacional se ha impedido reformar la Constitución y entrar derechamente en el debate sobre un nuevo sistema electoral. Un sistema electoral que garantiza adecuadamente la representación equilibrada de las distintas fuerzas políticas existentes en el país y que no obstaculice, como en la actualidad, y por eso ha sido materia de reproches internacionales, la adecuada participación política de las mujeres. Y en este punto también lamentamos la ínfima prioridad que ha dado el Parlamento al debate de un conjunto de reformas políticas que se requieren para garantizar la participación paritaria de hombres y mujeres. El año pasado se dictó la ley de primaria, que no incorpora un mecanismo adecuado de participación de las mujeres. Se debatió sobre el sistema electoral, pero no se llegó a incorporar un mecanismo para el equilibrio de género, pese a que la bancada transversal de mujeres en la Cámara de Diputados así lo propuso. En definitiva, en distintas reformas políticas no se llega a incorporar la dimensión de paridad como una de las dimensiones relevantes de la representatividad. Y eso se ve traducido en esta traducido en esta falta de avance. Por ejemplo, la ley de elección de consejeros regionales. No se ha hablado del tema de la participación de las mujeres y se limita únicamente como que debe haber una ley de cuotas. Cuestión que no es así, porque si no hay un cambio en el conjunto de leyes que regulan el sistema político, no se puede avanzar en este punto. Y los anuncios sobre una nueva ley de partidos políticos y de financiamiento a las campañas electorales no llegaron a concretarse tampoco. Lamentablemente, el año 2011 y 2012, el debate que tuvo lugar en el Senado para despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, terapéutico, violación y malformaciones graves, no prosperó, como sabemos. De este modo, Chile
siendo parte de un grupo selecto de las naciones más retrógradas del mundo, que no permiten, que obligan a las mujeres, nos obligan a las mujeres a llevar a término todo embarazo, incluso cuando éste pone en riesgo la vida o la salud, cuando ha sido producto de una violación o cuando la criatura es inviable. Esta es una situación de embarazo forzado, así se llama en el derecho internacional de los derechos humanos. Y también, debo decirlo, a juicio de los organismos internacionales, constituye una forma de trato cruel, inhumano o degradante. Esperamos que el proyecto que han presentado el senador José Antonio Gómez, no en calidad de vicepresidente como el día de hoy, junto a la senadora Isabel Allende, Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber, esperamos que este proyecto permita que este tema sea debatido en el Parlamento y que las mujeres chilenas podamos contar con leyes que protejan nuestros derechos humanos. Claro que para que eso ocurra necesitamos que los senadores no debatan, no legislen en base a sus creencias personales y convicciones religiosas, sino en representación de los intereses de la ciudadanía. También es importante que el Parlamento se aboque a legislar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Chile debe contar de una vez por todas con una ley de protección integral a la infancia. La discusión sobre las competencias de los servicios públicos que atienden a la infancia no puede darse al margen del debate sobre una ley de protección integral, un marco jurídico integral ajustado a las obligaciones internacionales que Chile asumía. Y asimismo preocupa el retraso legislativo en derechos de pueblos indígenas. No se ha avanzado nada en el reconocimiento constitucional que un conjunto de organismos internacionales ha mandatado, y lo que es más grave es que se debaten proyectos de ley e incluso se han aprobado leyes que afectan directamente los derechos de pueblos indígenas, pero que no incorporan consultas ni mecanismos para la participación de estos pueblos, y eso es gravísimo. Y por último, el Observatorio Parlamentario también lamenta el retraso en la reforma a la ley de migración. Chile cuenta con una ley de extranjería del año 1975 que claramente no responde a la realidad de la migración actual y existen, además de compromisos gubernamentales, obligaciones internacionales. Nos preocupa que esta ley deba basarse en un marco de protección de los derechos de las personas migrantes y que no se aboque solamente a reformas administrativas, educacionales o laborales desde una mirada restrictiva a la migración. Y para terminar y escuchar a nuestras autoridades, quisiera recalcar que para el Observatorio Parlamentario y Corporación Humana, el rol del Poder Legislativo en la protección, reconocimiento, garantía y respeto de los derechos humanos es fundamental. Las autoridades gubernamentales y legislativas deben asumir con mayor celeridad el debate de las reformas legales que están pendientes de dictación en estas materias, y en un año de elecciones presidenciales y parlamentarias esperamos que quienes aspiran a conducir el país asuman compromisos concretos con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Consideramos que eso es clave para revertir la crisis de legitimidad que afecta a la clase política y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Muchas gracias.